muy interesantes que ha ocurrido en la Argentina hace poco en la asunción de Javier Milei, que tiene que ver en contexto internacional, porque no se le dio quizás la trascendencia necesaria a la presencia del presidente de Hungría y a la presencia del presidente de Ucrania, que se encontraron y dialogaron en el Congreso de la Nación. Eso que en realidad llevó también a la visión que le dieron en Europa sobre ese encuentro y especialmente en ese conflicto. Jorge Elías es un gran periodista especializado en el contexto internacional y queríamos preguntar si eso que ha ocurrido aquí y todo lo que se está desarrollando en Europa en estos momentos, ¿cómo lo ve, cómo lo observa? Jorge, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Hola Daniel, buen día. Un gusto escucharte, Jorge. ¿Cómo viste vos eso? ¿Cómo crees que se está desarrollando todo ese conflicto? Bueno, fue básicamente el prólogo de lo que ocurrió en el Consejo Europeo, en el cual Víctor Orbán, de Hungría, votó o se quedó, digamos, para la discusión de la anexión de Hungría a la Unión Europea, pero luego se marchó. Y se marchó antes de la votación, que finalmente no se aprobó, de 50.000 millones de dólares nuevamente para Ucrania. Y también fue el prólogo del viaje de Zelensky a Washington, para ver si ahí los republicanos, digamos, permitían en el Senado la aprobación de otro paquete de ayuda de millones y millones de dólares para Hungría. Hoy Zelensky está en su punto más bajo porque no logró el apoyo económico de la Unión Europea por un lado y de Estados Unidos por el otro. En Estados Unidos, por una discusión prácticamente electoral, incluida la posibilidad de un impeachment, un juicio político contra Joe Biden por su hijo que trabajó en su momento en Ucrania, en una empresa que se llama Burisma, y bueno, fue acusado de corrupción y demás. No hay argumentos sólidos para ese impeachment, pero eso sí frena a los demócratas en su afán de seguir ayudando a Ucrania. Y por el lado de Europa, bueno, también aquí se cuela lo que está ocurriendo en Gaza, porque hay una división importante, sobre todo de España, Malta y otros países que están pidiendo el cese del fuego, y la Unión Europea que no toma esa decisión, la mayoría no toma esa decisión de exigirle a Israel que vaya al cese del fuego en la franja de Gaza justamente. Estos dos conflictos lo enlazaste por esa actualidad, pero ¿están más vivos que nunca o están cerca de algún tipo de avance en cuanto a la solución de los problemas? Está más vivos que nunca. En el caso de Ucrania, pensá que en marzo hay elecciones en Rusia y Vladimir Putin va a ser nuevamente candidato, y hoy por hoy no hay encuestas que le den a un opositor la posibilidad de desplazarlo del Kremlin. Y en el caso de Israel, después de la masacre terrorista del 7 de octubre, bueno, hay una posición unánime de parte del gobierno de Israel, que hoy es un gobierno de unidad, más allá de que esté dominado por fuerzas nacionalistas y ultrarreligiosas, de insistir en el hostigamiento o el avance contra Hamas en Gaza. Esto por supuesto está reportando una cifra de civiles muertos que es espeluznante, y hay que sumarle, bueno, cuál es la luz al final del túnel. Lo mismo ocurre en Ucrania, cuál es la luz al final del túnel. Hoy estamos hablando de una operación militar especial que iba a durar una semana en Ucrania, y fíjate que ya vamos por más de 600 días. Y lo de Gaza, bueno, ya también se ha hecho prácticamente rutinario, es decir, todos los días aparecen inclusive israelíes que habían sido capturados, que habían sido secuestrados por Hamas, y que por un error del FDI de Israel, bueno, terminaron siendo abatidos por los propios israelíes. Todos estos conflictos que estamos viendo, ¿tiene que ver con una continuidad de cuestiones internacionales, de hechos históricos, o en realidad estamos viendo
cómo la impronta de los nuevos liderazgos se va plasmando también a través de ellos. Digo, la presencia de un Orbán, de un Zelensky, de lo que vemos, por ejemplo, también en otros lugares. ¿Son las nuevas características de los líderes de este momento o en realidad ya es una cosa acumulada de años atrás? No, viene de años atrás. Es decir, Kiev es la madre de las ciudades rusas. Esto para la ortodoxia rusa es así. Por eso primero Crimea en 2014 y luego esta nueva guerra. Puede ser una excusa, pero no deja de ser, digamos, para el pensar o para la forma de evaluar esto de parte de un gobierno autócrata como el de Vladimir Putin, no deja de ser una reivindicación histórica, sin que esto signifique volver a la Unión Soviética. Es una vieja idea de imperio, digamos. Claro. Y al querer Ucrania formar parte de la Unión Europea, pensá que Rusia es euroasiática, pero es más asiática que euro. Y al querer Zelensky, después de todo lo que ocurrió en Ucrania, querer ser parte de la Unión Europea, dijo no me van a arrebatar a la madre de las ciudades rusas que es Kiev. Y en el caso de Israel, Gaza, Cisjordania, bueno, sí, también venimos de 1948 y estamos hablando de un territorio que ha de tener más o menos la superficie de la provincia de Tucumán. Estoy hablando de Israel, sí. Estamos hablando de la franja de Gaza que tiene 320 y tantos kilómetros cuadrados, es decir, es un poquito, o 369, es un poquito más grande que el partido bonaerense de La Matanza, para tener en cuenta de qué hablamos, ¿sí? Es un lugar donde hay dos salidas nada más, una que va a Egipto y que está cerrada, la abren y la otra que va hacia Israel, que evidentemente es la que está prácticamente clausurada. La idea en el caso de los dos estados, en el caso de Medio Oriente, bueno, se murió en 1994 con el acuerdo de Oslo, que lo asesinaron como asesinaron a Isaac Rabin, quien era primer ministro de Israel. Entonces sí, hay un contexto histórico que marca ambos conflictos, y en el caso de Israel en particular, hoy la oposición total a esa idea de los dos estados que se fraguó en aquel apretón de manos de Arafat y Isaac Rabin en Washington frente a Bill Clinton. Y lo otro que me llamó la atención en la asunción de Javier Milei, la presencia del principal líder de la oposición de Chile y ahí el presidente chileno, que van en confrontaciones permanentes, digo, porque Boric le ganó a Katz la presidencia en una segunda vuelta, cuando parecía por ahí bastante lejano, pero le ganó. Ahora, en la reforma constitucional, la oposición a Boric fue la que ganó y estuvieron los dos allá en la semana pasada aquí en Argentina. Y hoy la curiosidad es que se vota hoy justamente el plebiscito, el referéndum por la reforma constitucional, y sería un gran dolor de cabeza para Boric que se apruebe esta reforma constitucional, porque le trabaría muchísimos proyectos en el Congreso, un Congreso totalmente dividido. Pero en cierto modo, yo te diría que habla de la madurez política. Que puedan estar los dos juntos. Sí. No ocurrió lo mismo con Bolsonaro y Lula. Claro. Lula ofendido por las barbaridades que le había dicho Milei durante la campaña, y Bolsonaro ocupando un lugar prácticamente de presidente en ejercicio, en esa puesta en escena, digamos, en el Congreso. Estas son matices, creo yo, son matices que no tienen nada que ver con la relación entre los países, así como Alberto Fernández convivió con Bolsonaro, Milei tranquilamente puede convivir con Lula, y esto no tiene nada que ver con la política. Van a estar en contra en cuestiones vitales para América Latina, como es el caso de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, pero digamos que
los privados yo creo que se pueden quedar tranquilos que por ese lado esto no los va a afectar. Vos sabés que en eso me traes a colación que lo pude entrevistar a Katz y habló bien de Boric, dijo, está muy bien lo que está haciendo el presidente, tiene que venir, nosotros tenemos una larga historia con Argentina, tenemos la frontera principal con la República Argentina, habló muy bien de Boric en la presencia, digo, de madurez política, no al nivel que me tocó presenciar 4 años atrás, como lo mostró Chile, cuando llegaba un Tabaré Vázquez y un joven Lacalle Pou, electo presidente, y decía a cada una de las personas, lo presentaba al nuevo presidente, que era la antítesis de la política de uno y otro, pero sí mostrando una cuestión civilizada que parecería en la Argentina impensada, pensando hacia el futuro, mirando al futuro. Nosotros es muy difícil que podamos llegar a ver que un presidente presente a otro presidente electo de completamente la otra vereda política. Y sí, son chisporroteos coyunturales, creo yo, y la verdad es que son para la tribuna, sí. Así como la grieta es para la tribuna. Sí. Cuando uno ve los acuerdos que se logran, sobre todo para la aprobación de leyes o acuerdos en los cuales intervienen terceros en discordia, terceros que no te estoy hablando de figuras públicas, sino de privados, uno ve que bueno, sí, en X, ante Twitter, maldecimos a uno, criticamos al otro, insultamos a tal o cual, pero la realidad indica que para elevar a las bases y en la realpolitik, claro. A ver, en algún momento hay que ponerse de acuerdo. Esto es lo que logró Chile, más allá de que hoy, fíjate, el gran debate en Chile no es la Constitución, si la de Pinochet o este segundo intento de reformarla, sino que es la seguridad. Y la seguridad pasa más por Katz que por Boric, por el discurso, quiero decir. Claro. Porque realmente están preocupados con la inmigración, porque Chile no es Argentina, no es un suelo que le da la bienvenida a todo aquel que quiere habitar el noble pueblo, el noble suelo argentino. Sí. No, es distinto. Y ahí están viendo que hay extranjeros que están cometiendo delitos, y es un país un poco más ordenado que el nuestro. Bueno, en fin, yo creo que tiene que ver con la coyuntura, tiene que ver con lo que estamos viviendo, un momento también de disruptivo en América Latina, ya no hay, digamos, una ola rosa o roja, sí, o como se quiera llamar, y hay que empezar a analizar a cada país por su nombre, y no en esto de la patria grande, cada uno tiene sus intereses dentro de la patria grande. ¿Qué sensaciones te queda de Diana Mondino como ministra de Relaciones Exteriores? Hasta ahora ha nombrado diplomáticos, más que todo. Este es un gran tema de Argentina, es la designación de políticos al frente de embajadas importantísimas, es lo que ha ocurrido siempre, a diferencia de Itamaraty, Brasil, que hasta Bolsonaro solamente eran diplomáticos los que ocupaban cargos. Se la nota muy respetuosa del servicio diplomático argentino, que es bueno, hay que tenerlo en cuenta. El servicio diplomático argentino es bueno. Por supuesto, hay ovejas negras como en toda corporación. Sí. Pero tiene una gran formación, tienen una gran vocación. Hay algunos que han adherido o han apoyado a determinados candidatos, y eso no implica, eso tiene que ver con la libertad de elección de cada uno, no implica que no puedan ejercer cargos o no puedan ocupar embajadas o consulados. Todos, ya te digo, hasta ahora sí, la veo respetuosa. Todos esperamos la definición de algunos lugares estratégicos. Ya sabemos que a Estados Unidos va a ir Gerardo Huertain. China, sí, ¿quién va a ir? Esa me parece que es una definición. ¿Qué va a pasar ahí? Parece difícil que sea una continuidad, ¿no? Y bueno, no. En China hemos tenido un embajador que era prácticamente el embajador de China en Argentina, Vaca Narvaja. Es decir, es un tipo que te viene a vender la vida en China, que es la vida
la vida en la Shanghái, que se parece a Nueva York, como si fuera en fin, un tanto a la libertad. Y la verdad es que China viola los derechos humanos, es decir, es un país autocrático, con una dictadura, que repele a minorías como los uigures, en fin. Una cosa, mira, si lo hizo Bolsonaro, lo puede hacer tranquilamente Milei. Milei dijo, bueno, Bolsonaro dijo, yo me llevo bien con Trump, pero no voy a dejar de comerciar con China. Claro. Y Milei hace lo mismo. Hay un tema, y es la incorporación al BRICS. Y la incorporación al BRICS tiene, en el caso de Argentina en particular, tiene, más allá de que esté Rusia entre los países que forman el BRICS, y que esté China también entre los países que forman el BRICS, está que Argentina podría incorporarse con Irán. Y aquí tenemos que recordar las dos masacres terroristas que hubo en Argentina, la Embajada y la AMIA. Y eso, por supuesto, crea resquemor. Desde el punto de vista económico, está bien la apertura. Es decir, ¿qué te propone el BRICS? Si el BRICS te propone, y sobre todo, salirte de la dependencia de un país que sería Estados Unidos, una superpotencia, y comerciar paralelamente con los otros, como hace India, como hace Rusia, como hace Brasil, como hace Sudáfrica y demás. Pero en el caso de Argentina hay una cuestión de sensibilidad, y la sensibilidad es: yo me voy a incorporar junto con Irán y otros países. Hay una lista enorme de países. Y frente a esto, más que todo por una cuestión política, de discurso político, el gobierno de Milei hasta ahora ha dicho no quiero incorporarme a esto. Lo que no quiere decir que se salga de la ruta de la seda, lo que no quiere decir que Argentina siga vendiéndole soja a China. En fin, hay intereses compartidos que no tienen nada que ver con la política y con la coyuntura. Jorge, gracias por tu generosidad en estos minutos y que tenga un gran 2024. Muchas gracias, Daniel, igualmente. Gracias, un fuerte abrazo. Jorge Elías, periodista, conductor y columnista en Radio Continental, la televisión pública también, analista internacional, un gran periodista.